Seguimos con las 40, seguimos en el aire de Radio Facundo Quiroga y caminando hacia lo que es el 5 de noviembre, hacia este domingo en donde Resistencia va a definir quién va a ser su próximo intendente municipal. Estamos en presencia de uno de los candidatos, de una de las personas que dice, levanta la mano y dice, yo quiero ser. Yo estoy en condiciones de conducir la Municipalidad de Resistencia. Se llama Diego Arévalo y a quien agradecemos estos minutos. Diego, muy buenos días aquí en el estudio de Radio Facundo Quiroga. No, muchas gracias a vos, David, y a la radio por invitarnos y por darnos este espacio también. Bueno, estamos charlando con toda la gente que se ha propuesto un desafío muy grande porque vemos una ciudad que requiere de intervención en varios aspectos. ¿Cuáles son los ejes sobre los que vos creés que hay que trabajar de manera urgente en la ciudad de Resistencia? Bueno, realmente lo que nosotros vemos es que Resistencia es una ciudad capital que ha perdido efectivamente sus mejores condiciones, sus mejores años. Hace 4 años vemos una ciudad abandonada, una ciudad que tiene más problemas para la recolección de los residuos, para el mantenimiento del alumbrado público, para el mantenimiento de las calles de tierra, también las de pavimento. Ahora vemos la solución de los bacheos con escombro, cosa inédita en lo que puede pasar en una ciudad como Resistencia. Y entonces creo que hemos caído varios escalones respecto del nivel de servicios que presta un municipio, y lo cual pareciera ser como lo mínimo que un municipio debería hacer. Ahora, creemos que también un municipio tiene que ir avanzando en cuestiones que son mucho más importantes y que para nosotros hay 3 cosas de las tantas que venimos a proponer, pero me parece que hay 3 que nos interesan mucho. La seguridad ciudadana, que es una preocupación enorme. ¿Qué va a hacer un municipio para que el vecino o la vecina de Resistencia esté mejor, se sienta más seguro, sienta que pueda caminar una calle, sienta que pueda disfrutar de una plaza, un espacio público? ¿Qué vamos a hacer respecto al tránsito? Que pareciera que es algo que realmente nos terminamos acostumbrando a algo que no es normal, un tránsito que realmente, y una movilidad urbana que es caótica, sí. Y que como consecuencia de eso no solamente nos complica la vida de todos los días, sino que también en términos de accidentes son más de 3.000 accidentes los que han pasado en estos primeros 9 meses del año hasta septiembre, más de 40 muertes, más de 270 familias que tienen a una persona que sufrió consecuencias graves y que seguramente va a tener una incapacidad de por vida. Entonces creo que hay algo ahí que nos tiene que llamar la atención. Y el tercer punto, nos parece relevante que tenemos que trabajar mucho en cómo planificamos esta ciudad. A veces la planificación se la entiende desde un plano, desde dibujar, desde un escritorio. Esta ciudad necesita una rápida respuesta. Vos en la ciudad no tenés la posibilidad de que ninguna familia de esta ciudad o que la gran mayoría de las familias de esta ciudad pueda acceder a un lote de una forma formal y legal. ¿Por qué? Por los precios. Cuando vos mirás los precios, entre 8.000 a 20.000 dólares cualquier lote en la ciudad. Eso exige que una familia, si quiere hacer bien las cosas, tiene que pensar entre 8 millones de pesos o 15, 16 millones de pesos si realmente quiere comprar un lote. Ahora estamos hablando de comprar simplemente un lote para después poder construir su vivienda. Entonces el tema es realmente preocupante si nosotros no generamos una política de lo que nosotros llamamos generación de suelo urbano, oportunidades para que las familias accedan de forma formal y legal al lote, obviamente con una política pública. Vamos a ir por parte, porque dijiste algo muy importante en el inicio, que aquí en lo que es nuestro WhatsApp se repite día tras día, el tema seguridad. La gente siente que hay lugares de Resistencia que son muy inseguros, la gente siente que hay lugares de Resistencia que están totalmente oscuras, pero ¿cuáles son las herramientas que tiene a mano un intendente para mejorar la seguridad? Bueno, un intendente lo primero que no se puede entender es del asunto. Y entendemos que el monopolio de la fuerza lo tiene la policía de la provincia. Eso es como que hay que tenerlo muy claro, pero no te puedes entender. ¿Qué tenés que hacer? La verdad tenemos que volver a encender esta ciudad. Esta ciudad está apagada. Esta ciudad tiene aproximadamente debería tener en teoría unas 30.000 luminarias colocadas. Tenemos la mitad. Y después de la mitad, solamente la mitad funciona. Entonces tenemos un problema realmente de iluminación. Entonces, lugares oscuros son lugares en donde efectivamente no hay prevención y no hay posibilidad de cuidado de aquellas familias. Ayer caminaba muy cerca de Casa Gobierno, hacia 2 cuadras, por te diría Remedio de Escalada y Marcelo de Alvear. Sí. No hay luces, salvo la de las casas,
no hay alumbrado público. Estamos hablando del y estamos hablando de 2 cuadras de Casa Gobierno. Entonces, ¿tenemos un problema? Sí, tenemos un problema. ¿Tiene algo que hacer un municipio? Sí, tiene que prestar ese servicio y es un servicio por el cual cobra. Y lo cobra a través de la boleta de SECHEP. Todos los vecinos de la ciudad que pagamos la luz, aparece un concepto que es alumbrado público, el 10,74% de tu factura se destina a que justamente el municipio de Resistencia reciba esa plata y pueda destinarlo para reparar las lámparas y para pagar la energía que consume el alumbrado público. Mucho se ha hablado de los robos de cables, robos de luminarias también, con lo cual esto que hablabas de la policía te va a exigir, en el caso de ser intendente, una articulación con el gobierno provincial, o sea, te abre el juego a que no está todo en tus manos. No está todo en nuestras manos, pero sí está una gran parte. Y digo esto, la coordinación siempre existe, o sea, de hecho, la coordinación de las distintas fuerzas de seguridad a nivel nacional con las provinciales. Ahora, el municipio también tiene un rol que jugar. Y yo también pienso en temas de seguridad. ¿Por qué Barranqueras, por qué Sáenz Peña o por qué un municipio de tercera como Margarita Belén tienen un centro de monitoreo y la ciudad de Resistencia no lo tiene? ¿Por qué no pueden aportar cámaras y gente acompañando y vigilando y haciéndonos sentir un poco más seguros en todas las áreas que por lo menos son más críticas? Entonces, ¿por dónde va a pasar la inversión específica del municipio? La inversión, luminarias, necesitamos 1000 cámaras y un centro de monitoreo para controlar efectivamente los movimientos y para poder ser un auxilio de las fuerzas, y a la vez corredores seguros. Hay una necesidad imperiosa de que nosotros podamos llegar a los barrios con un sistema de seguridad en donde garantices un ingreso y salida que estén justamente monitoreados y con la presencia o el auxilio de una policía urbana que pueda acompañar, que pueda ayudar en la prevención o que pueda auxiliar en caso de una necesidad. Y eso me parece que es todo lo que un municipio podría hacer y debería hacer. Y no estamos hablando de enormes recursos, estamos hablando simplemente de algunos administrarlos distinto y otros reorganizar parte del recurso humano. En cuanto a luminarias, ¿cuántas crees que tengan que ser las luminarias que haya por cuadra? 4 por cuadra. Ese es cada 25 metros una luminaria. Eso es lo que funciona, eso es lo que hace falta para realmente... ¿Y estás en condiciones de invertir eso desde el municipio? Sí. Lo hemos hecho en la gestión que tuvimos entre el 2015 y el 2019. Nosotros colocamos más de 8.000 luminarias, aún sin tener el alumbrado público en nuestras manos y los fondos para eso. Así que me parece que claramente se puede. Es un problema de prioridad, es un problema de organización. Creemos que son menos recitales y más iluminación, y eso te puede funcionar mucho mejor, y creo que es la demanda primera que tienen los vecinos de esta ciudad. También se ha reclamado y forma parte de la queja en el centro de Resistencia, sobre todo, los valores de lo que es impuesto inmobiliario. Mucha gente también se ha quejado de lo que es el valor de patentes. ¿Cuál es tu propuesta al respecto? Para nosotros son dos temas que tienen que ser muy rediscutidos, y por eso la primera propuesta que nosotros queremos hacer legislativa es que podamos congelar el impuesto inmobiliario y patentes. Ha habido un aumento exagerado en el impuesto inmobiliario que fue muy brusco, que bueno, fue judicializado, que los vecinos, incluso los que más sufren son aquellos que pagan. O sea, el que nunca pagó, la verdad que siente esa sensación de, bueno, es un impuesto, es un número más, será más grande o más chica la deuda, pero la verdad que el vecino, el contribuyente común, el que hace los esfuerzos para pagar, junta su plata y lo primero que hace es pagar los impuestos, sintió que no podía. Y eso realmente fue terrible. Yo cuento el caso siempre de mi mamá. Mi mamá lo primero que hace con su sueldo era juntar la plata y poder pagar los impuestos. Bueno, llegó un punto en donde no pudo llegar a pagar los impuestos y donde sentía esa angustia, y yo me imagino un montón de vecinos que siempre contribuyeron con esta ciudad, que de golpe no lo puedan hacer. Entonces queremos congelar y rediscutir. Congelar por un año. Por un año. Congelar por un año y rediscutir cuál va a ser la modificación de esos impuestos para que sean más razonables. Y patentes, en patentes hubo un cambio, se ata la patente al valor del auto de mercado. Imagínate vos el valor del auto de mercado que están expresados en dólares y que ha venido avanzando muy rápidamente. Bueno, finalmente terminamos haciendo algo que no deberíamos haber hecho, ligar el valor de un impuesto al valor de la devaluación o del tipo de cambio, cosa que no lo hacemos en un país como el nuestro, en donde no lo hacemos con los alimentos, no lo hacemos con los servicios públicos, lo hacemos con un impuesto como las patentes. ¿Qué consecuencia tuvimos? Mucha gente radicó sus autos en otros municipios
y entonces también hemos perdido a esos contribuyentes que son de Resistencia, pero por la dificultad o por el valor se fueron a otros lugares. Uh-huh. Si hablamos del centro de Resistencia, un centro profundamente comercial, alguna vez te escuché hablar de las habilitaciones. ¿De qué manera pensás relacionarte con el comercio y las habilitaciones? A ver, el comerciante lo que más quiere y el emprendedor es trabajar, y que la verdad que el menor tiempo posible de trámites, más posibilidades de que le pueda ir mejor. Entonces creo que el municipio justamente no ha podido acompañar en este tiempo ese proceso emprendedor. Nosotros creemos que hay algo que es una demanda muy importante, y esa demanda tiene que ver con que las habilitaciones comerciales terminan siendo una tortura. Ir a que realmente nos habiliten un comercio significa pasar por más de 6 o 7 ventanillas, finalmente que te puedan dar la habilitación, y la habilitación te dura por 2 años. Bueno, nosotros pensamos que las habilitaciones comerciales es un trámite que tiene que ser unificado, simplificado, pero a la vez no tiene que tener vencimiento. ¿Por qué debería tener vencimiento algo que es todo el tiempo haciendo lo mismo si vos no cambiaste el rubro, si las condiciones no cambiaron para ejercer ese comercio? Entonces, vamos por una habilitación sin vencimientos. Una habilitación que de alguna manera respete de esta manera la continuidad de un trabajo también. Totalmente. Y que esto no tenga que ser objeto de una discusión de la burocracia o de una negociación con terceros que a veces de mala fe y sin conocimientos por ahí de las autoridades de un municipio tratan de forzar el cierre de un negocio o la amenaza de que te van a quitar la habilitación o que no te la van a dar. Listo, la habilitación es una para siempre, mientras tanto vos desarrolles la actividad para la cual estuviste habilitado. El segundo punto con el que arrancaste la charla es uno de los puntos que para nosotros viene siendo más grave en la ciudad, al punto que todos los miércoles aquí tenemos media hora específico de educación vial con nuestro especialista, que es el doctor Gustavo Mourazo. Hablaste del caos del tránsito. ¿Cuál sería la propuesta específica para un tránsito como el que tenemos en Resistencia, donde nos maltratamos todos contra todos? Sí, la verdad que sí. Una falta de respeto, yo creo que hay dos. Y somos todos protagonistas. Somos todos responsables y protagonistas. Digo, ahí tenemos dos problemas. Hay un problema que tiene que ver con el diseño de la ciudad y cómo funciona esa ciudad. Y hay otro problema que tiene que ver con lo cultural. Ajá. Y hay un tercer problema que te diría, es con la ausencia del Estado. Si nosotros miramos un poquito cómo está esta ciudad constituida, vos en muy pocas cuadras tenés la concentración de actividades administrativas, Casa de Gobierno, municipio, ANSES y toda oficina pública que se te ocurra. A la vez tenés toda la actividad financiera en el mismo sector. O sea, tenés todos los bancos funcionando en el mismo lugar. Y a la vez tenés absolutamente todo el centro comercial en el mismo lugar. Entonces, el primer problema que tenés es una concentración de todo el mundo en los mismos horarios y en un espacio que es delimitado y muy reducido. Entonces, lo primero que hay que planificar hacia adelante es cómo vamos a empezar a descentralizar algunas actividades que no son necesarias. Segundo, cómo vamos a organizar esas actividades. Cuando vos pensás en Casa de Gobierno, vos decís, acá viene mucha gente a trabajar todos los días, entra a 6:30 de la mañana y se va a las 12:30 o 1 de la mañana. Bueno, es el horario que más o menos funcionan exactamente igual los bancos. Es el horario en que en general los hijos entran a la escuela. Y es en general más o menos el horario de cierre por lo menos de los comercios. Bueno, hay que coordinar esas actividades. Si pensáramos que este Estado, que tiene una cantidad importante de empleados públicos, pudiera tener un doble turno, estaríamos bajando la mitad de la incidencia solamente del empleado público que ingresa a trabajar y que sale. ¿Tenés posibilidad de hacer 2 turnos en Casa de Gobierno? Sí, creo que es la reforma del Estado que se viene, que hay que hablarla. ¿Tenés la posibilidad de hacer lo mismo en el municipio? Sí, tenés la posibilidad. Entonces creo que hay primero que darle un poco de sentido común a algunas actividades. Sí. Lo segundo tiene que ver con nosotros y un poco la autoridad del municipio. Bueno, estamos en un proceso de supervivencia, entonces todo el mundo entiende que tiene que sobrevivir al tránsito y en ese sobrevivir vale todo. Y no hay nadie que esté siendo de árbitro de cómo nos comportamos. Bueno, creo que hay que recuperar ese rol del Estado, hay que recuperar la fuerza y sobre todo liderar ese cambio. No es solamente un operativo de un mes, no es un operativo de una semana, no es un operativo que te va a llevar 3 meses. Pero entonces estás hablando de una declaración mucho más grave. Es una declaración gravísima, o sea, sí, hay que ir con mucha fuerza
para aumentar el esquema de sanciones. En O verdad, sea, ¿estás dispuesto a declarar una emergencia vial? nosotros estamos dispuestos a declarar una emergencia vial. La emergencia vial es la medida que nosotros necesitamos. Sin emergencia nosotros no vamos a poder avanzar y reconstituir esa autoridad y ese vínculo que necesitamos con la ley para volver a organizar la vida de muchos vecinos y vecinas de esta ciudad. Y allí en ese plazo de emergencia vial, ¿cuáles serían los ejes para trabajar a fondo? Con la comunidad y obviamente también ahí el rol del Estado, porque ahí sí es clave lo que vaya a hacer el cuerpo de tránsito, ¿no? Claro, creo que hay 3 cosas que nosotros deberíamos hacer. Primero, nuestro esquema sancionatorio debería ser distinto y más eficaz. O sea, deberíamos ser más eficaces y a la vez también aplicarlo. Lo segundo que tenemos son pequeñas modificaciones, obras que van a hacer un poquito mejor la vía y van a permitir coordinar también el tránsito. Que yo tenga un cartel digital al ingreso de los principales puntos de acceso a la ciudad y que me indique que a 200, 300 o 400 metros tenga un corte, sea por una movilización, por un accidente, por una obra, a mí me ordena y me define qué puedo hacer. Bueno, no voy a llegar a ese punto, voy a doblar antes, voy a tomar otros caminos alternativos. Tenemos que tener un cuerpo de inspectores. Claro, salvar a la gente que se meta en los embudos. Claro, porque una vez que te metiste, estás condenado al embudo. Tercero, agentes. Nosotros tenemos agentes en el municipio que realmente hay que formarlos para que puedan estar en la calle. Y tenés que tener muchos agentes. Ahora, en este tiempo está como desprovisto de realmente de todo lo que son los agentes de tránsito, los inspectores de tránsito que van ordenando y que también van haciendo educación. Y el tercero tiene que ver con la educación. Mucha educación, mucho tiempo en las escuelas y en las calles. Creo que son los 3 ejes que vamos a trabajar a la vez de tratar de coordinar estas cuestiones que tienen que ver con descentralizar algunas cosas y coordinar actividades que no se pueden desplazar. Ahora, te pregunto algo que para cualquiera que circula por avenida, sobre todo, siempre se hace la pregunta. ¿El municipio está en condiciones de invertir para tener semáforos sincronizados, sí o no? Sí, de hecho, el problema es no hacerlo y el problema es no usar la tecnología disponible. Que vos tengas semáforos sincronizados va a permitir un mejor flujo. A ver, cuando vos mirás la avenida 9 de Julio, prácticamente no agarrás ninguno. En la 25 de mayo podés llegar a agarrar alguna sincronización desde la ruta 11 hasta llegar prácticamente a la plaza, pero no, por ejemplo, no tenés giros a la izquierda. Entonces, ¿qué haces? Conducís a todo el mundo a recargar las calles laterales y obviamente a no poder tener ningún retorno. Entonces, me parece que hay falta de inteligencia y sentido común en cómo diseñamos el tránsito. Lo mismo te digo, el otro caso, Avenida Malvinas y Soberanía, que tenés mano y contramano, y realmente termina siendo un problema de movilidad y de un punto de los más importantes de accidentes. ¿Estás dispuesto a cambiar ese diseño? Sí, hay que cambiar eso. ¿En serio lo decís? No, en serio, pero porque mirá que es un tema gravísimo desde que fue habilitado, creo que por el intendente La Taza. No, pero bueno, 40 años atrás. Ese es el problema. Nosotros nos quedamos con un modelo viejo de ciudad en donde, por ejemplo, vos tenés la avenida Alvear que tiene prácticamente 2 metros en su carril central entre Hernandarias y la ruta y que la explicación tenía una lógica en aquel momento cuando se hizo. Era el camino que no se inundaba y que permitía conectar a Resistencia con el interior. Pero esa situación ya se superó y los 2 laterales que te quedan realmente terminan estando mucho más abajo, son un punto de conflicto en vez de tener... Son un punto de muchos siniestros. De muchos siniestros, en vez de ampliar las calzadas y tener doble vía de circulación. Entonces, digo, hay muchas cosas que son sentido común. Ni siquiera estamos hablando de nuevas obras, nuevas avenidas, que hay que hacerlas y mucho, pero digo, fíjate que con pocas cosas y con baja inversión, nosotros podemos llegar a mejorar la forma en que nos movemos en esta ciudad. Hace poco Roy Nikic dijo que él va a pedir una auditoría sobre los números de la municipalidad. ¿Vos conocés los números de la municipalidad o también vas a pedir auditoría? No, a ver, creo que la auditoría es necesaria. Primero porque uno necesita saber el estado de las cosas en que uno recibe la intendencia en este caso, pero los números a mí me preocupa más que nada la no disponibilidad de números que deberían estar publicados. Un municipio abierto, un municipio transparente tiene que publicar cuáles son los niveles de gasto, cuáles son el personal, la planta que está contratada, la planta que forma parte de los contratos, porque si no lo que nos termina pasando es que aquellos que gobiernan o que actualmente están en el gobierno o que puedan estar en el gobierno
terminan ejerciendo algún desorden en todo lo que es la finanza de una institución que en verdad es de la comunidad. Bien, hay un punto que lo me llegaste a mencionar, pero que me parece que hay que profundizar, y que también forma parte de un punto, te diría, gordiano a la hora de resolver el día a día del municipio: la recolección de basura y la manera de sancionar a aquellos vecinos que dejan sus residuos en cualquier lugar, generando los mini basurales. ¿Cuáles son tus propuestas al respecto? Bueno, la basura es un tema integral. La gestión integral de residuos sólidos urbanos no puede ser solamente vista en el punto de recolección. Claramente tenemos una falla en la recolección. Cuando vos bajás la cantidad de días que destinás o que pasás a recolectar residuos, eso genera que los mini basurales también empiecen a aparecer. Lo segundo que tenés en el camino es que mucha gente se dedica a separar esos residuos y que al final del día va todo al mismo lugar. Entonces tampoco tenés una separación y un recupero de parte de esos residuos. Al contrario, todo es basura. Y lo tercero tenés en María Sara. María Sara es el punto en donde nosotros llevamos la basura, los vecinos de esta ciudad, todos los días. Y que todos sabemos que está colapsado hace un montón de tiempo. Está colapsado hace un montón de tiempo. Cada uno de nosotros genera promedio 1 kilo de basura por día, 350 toneladas diarias que esta ciudad destina y lleva a María Sara. Ambientalmente también es insostenible, así que creo que el problema hay que verlo en varias perspectivas. Nos molesta la basura en la calle, pero tenemos que pensar cuál es el destino también de esa basura. Para mejorar la recolección y para también reducir el número de mini basurales, hay que aumentar la frecuencia. Para aumentar la frecuencia necesitas tener más camiones compactadores. Hoy el municipio tiene entre 20 y 21, necesitas 30 camiones compactadores. Camiones compactadores, no camiones comunes. Un camión compactador... ¿Propios o alquilados? Eso es indistinto siempre y cuando el servicio se preste. Yo creo que debemos ir a una flota propia. El tema de los residuos debería tener una flota propia. Hoy tenés un poco mix, digamos, algo alquilado y pocos propios, pero tenés algo mixto. Lo tercero, tenés que tener un día de recolección diferenciada. Muchas familias hacen un esfuerzo enorme, y sobre todo los jóvenes, de separar lo que es vidrio, plásticos, lo que es cartón y papel, y después encuentran que todo su esfuerzo fue al mismo contenedor con el resto de la basura. Bueno, creo que tenemos que también respetarlos, que si hay alguien que está haciendo ese trabajo, realmente tengamos un día de recolección diferenciada. Lo tercero es que ese camión compactador, una vez que cuando se llena de basura, hace 35 kilómetros para María Sara ir y volver. O sea, perdemos 2 horas que ese camión deja de recolectar los residuos. La idea es que tengamos una estación de transferencia en la ciudad de Resistencia, donde ese camión pueda descargar, podamos de ese total de basura separar y recuperar aquello que va a ser recuperable, y ese camión vuelva rápidamente a recolectar residuos. Y el resto sí, obviamente, irá al destino final, que hoy por hoy es María Sara. ¿Dónde pensás esa estación de intermedia, digamos? Ushuaia y McLean. El municipio tiene un predio muy importante, de una gran extensión, con un acceso pavimentado, que va a permitir que los camiones puedan entrar y salir sin dificultades. Y aparte, vas a tener más camiones recolectando más tiempo, porque van a dejar de hacer ese viaje de traslado de basura. Hay quienes dicen que el sindicato municipal le sacó canas verdes a todos los intendentes. ¿Cuál va a ser tu relación con el sindicato? Bueno, primero que creo que han cambiado los tiempos, y en eso me parece que el paso del tiempo también ha agotado algunos líderes negativos que ha tenido al frente el municipio de la ciudad de Resistencia. Hoy por hoy hay que recuperar claramente la representación de los trabajadores, y van a haber nuevas representaciones. Yo lo que creo es que uno tiene que tener muy claro qué intereses defiende. Ellos y un sindicato tiene que defender los intereses de los trabajadores, pero un intendente tiene que defender los intereses de una comunidad. Y en ese punto hay que hacer lo que haya que hacer para garantizar los intereses de las mayorías. Y en eso nosotros no vamos a ser flexibles, vamos a ser al contrario, muy duros, muy críticos. Vamos a cuidar al trabajador, lo vamos a respetar, pero también le vamos a exigir el trabajo para el cual fue contratado y para el cual todo contribuyente pone un peso todos los días para que ese trabajador tenga un ingreso, pero también para que le preste un servicio. Bien, por lo que veo, bueno, estás dispuesto, en el caso de ser elegido, a no tener vacaciones por 4 años, porque todo esto que estás diciendo es un trabajo casi sin descanso. Nosotros pensamos, primero, matarnos en la cancha, en el sentido de decir, tenemos que hacer una campaña con mucha intensidad,
pero no solamente eso, nosotros queremos realmente que esta ciudad vuelva a ser la capital de una gran provincia. Esa elegancia que ha perdido, esa belleza, creo que hay que recuperarla y eso nos va a exigir mucho trabajo. Nuestra idea es que ojalá que los vecinos nos puedan contratar 4 años para que les podamos servir, de en serio, todos los días, mucho tiempo, para que realmente estemos en una ciudad que al final de esos 4 años la gente pueda elegir Resistencia para quedarse, para vivir y para que también sea el lugar de sus hijos. Bueno, por lo que veo ahí a través del WhatsApp de la radio están llegando muchos mensajes, algunas son propuestas, otras son preguntas, te las vamos a trasladar a todas. Perfecto. Porque para darles continuidad justamente a lo que la comunidad de Radio Facundo Quiroga nos pide, pero nosotros te agradecemos estos minutos, que nos viene bien para escuchar mano a mano estas propuestas y que justamente cada uno vaya pensando cuál va a ser su definición el 5 de noviembre. Gracias, Diego. No, muchas gracias a ustedes. Diego Arévalo, candidato por la lista 652, candidato a intendente. El próximo 5 de noviembre se define el jefe comunal en Resistencia y estuvo aquí en nuestros estudios en Radio Facundo Quiroga.